Muy buenas noches a todos los seguidores de este portal. Esta noche tengo la suerte de tener con nosotros a uno de los muchos e importantes investigadores que Polonia nos ha tenido a bien enviar, sobre todo la Universidad de Varsovia. Esta noche estoy con el doctor Mariusz Jukowski. Me perdonará la pronunciación, pero la verdad es que para nosotros es un poco complicado el idioma polaco. Buenas noches, Mariusz. Muchas gracias por aceptar esta entrevista tan así con tus tiempos tan cortos. Todo el contrario, es un honor. Muy buenas noches, señora Patricia. Muy buenas noches, estimada audiencia. Patricia, por favor. Patricia. Este, bueno, en primer lugar, quiero agradecer al Centro de Estudios Andinos de la Universidad de Varsovia por mantener este interesante convenio con la Universidad San Antonio Abad y generar a partir de este convenio una serie de estudios que ya datan de un buen tiempo. ¿Podrías explicarnos un poquito para nuestra audiencia qué es el Centro de Estudios Andinos de la Universidad de Varsovia en Cusco? Bueno, habría que primero hablar un poco de los antecedentes institucionales, porque aquí hay que separar dos aspectos, la actividad de diferentes científicos, no solo de arqueólogos, pero por ejemplo, especialistas en ciencias naturales, que realizaron diferentes trabajos y actividades desde mediados del siglo XIX en el territorio andino, principalmente peruano, pero no solo, y la presencia institucional ya relacionada con actividades de instituciones académicas polacas. Respecto a esta última parte, aquí podemos buscar las raíces en el año de 1978, cuando por primera vez una expedición multidisciplinaria organizada por los académicos polacos de los centros de Varsovia, Cracovia y Poznań, llegó al Perú con un permiso oficial del presidente de la República de aquel entonces, el general Morales Bermúdez. Y esta fue la primera actividad realizada en la Sierra de Lima, en el valle de Checras, que es un afluente del río Baura, y podemos decir que con esto se inició la presencia institucional de los polacos, de los científicos polacos en los Andes. Yo puede imaginarse, Patricia, por aquel entonces, como joven magíster de arqueología, fui el director diputado de esta histórica expedición. Entonces, este es a la vez mi historial o las Personal. raíces de mi trabajo en los Andes, casi medio siglo en este Sí, preciso momento. realmente interesante y como digo, em, mi gratitud por ese trabajo. En primer lugar, nos han ayudado de manera sustancial a entendernos mejor, a comprender nuestra historia y en el caso, bueno, Jan Zeminski hay que nombrarlo, un hombre que también nos ha aportado mucho y quizás no quiera yo mencionar porque no quiero equivocarme en pronunciar los apellidos mal ni los nombres mal, te dejaría la tarea a ti para que menciones los más importantes estudiosos que han llegado a Cusco gracias a este maravilloso convenio, felizmente. Bien, ante todo, hay que señalar el papel muy importante en todo lo que fue después la actividad de científicos de mi país en los Andes, de una persona que es, creo, la
polaca más conocida en el Perú, María Rostworowski de Diez Canseco, por la simple razón que su efigie está en este momento en un billete de 50 pesos, ¿no? Peruanos. Entonces, cada peruano ya la conoce, por lo menos desde este punto de vista. Su María historia del Rostworowski. Tahuantinsuyo marcó un hito sin precedentes. Sí, pero es importante subrayar que María Rostworowski, nacida de un padre polaco, el conde Jan Rostworowski, de una madre puneña, Rebeca de Tovar y del Valle, tuvo durante toda su vida dos nacionalidades, tenía dos pasaportes, el pasaporte peruano y el pasaporte polaco. Y que es también de subrayar, porque tuve el honor de ser frecuentemente invitado a su casa en Miraflores, en Lima, hablaba un perfecto polaco, sin ningún dejo de acento extranjero, un polaco tal como se lo enseñaba antes de la Segunda Guerra Mundial en los mejores colegios. Y solíamos, era bastante chistoso, podemos decir, porque ella quería hablar conmigo en polaco, pero cuando pasábamos a tratar de la cultura inca, pasábamos al castellano. Entonces, O sea, eh, inmediatamente. Sí, bien, entonces ella tuvo un impacto muy importante porque ella asesoró esta primera expedición de 78, pues era por aquel entonces la directora del Museo Nacional de Historia, y con esta función nos abrió varias puertas. Entonces es para hacer resaltar la importancia de María Rostworowski en nuestra presencia en el Perú. La expedición de la que estoy hablando, la expedición histórica, fue encabezada por un conocido arqueólogo polaco, el profesor doctor Andrzej Chrzanowski, esta es la pronunciación correcta. Es de subrayar que la parte de trabajos etnográficos estuvo a cargo del profesor doctor Alexander, por aquel entonces solo doctor Alexander Poser-Zieliński. Y aquí quiero anunciarles al distinguido público que dentro de poco, dentro de pocas semanas, aparecerá la versión española de los trabajos etnológicos que hasta aquel entonces fueron prácticamente desconocidos del público hispanohablante, porque se publicaron poco después de esta expedición en los 80, solo en idioma polaco. Han sido traducidos al castellano y aparecerán dentro de pocas semanas, unas 3 semanas, en la de editorial El Lector de Arequipa. Será también un tipo de documento histórico, porque documenta la vida de una sociedad rural andina en un momento de grandes cambios a fines de los 70, y es la visión de un mundo que ya prácticamente no existe porque sufrió muchos tantos cambios que este documento puede considerarse como un tipo de documento etnohistórico. Entonces, esta será, espero, otra contribución a nuestro conocimiento de los antes. Respecto a la actividad a la cual usted hizo referencia, que es la de el Centro de Estudios Andinos, hay que aquí también subrayar la importancia de nuestra colaboración, no solo con instituciones peruanas, como a inicios la Pontificia Universidad Católica del Perú. El decano de la Facultad de Ciencias Humanas fue por varios años mi colega de tiempo de estudios, el doctor Cristóbal Makoski Janula. Fuimos ambos estudiantes de arqueología mediterránea en la Universidad de Varsovia, y también vale la pena recordarlo. Él tuvo grandes méritos en promocionar la labor de arqueólogos polacos en la costa del Perú. Fue a uno de los Eh, primeros que le escuché hablar sobre los niños en toda la historia de la costa peruana.
Exactamente, sí, Cristóbal. Cristóbal llegó, es también importante de subrayar, aunque él no, colabora, pero tiene sus funciones dentro del marco del mundo académico peruano. Colabora con nosotros, pero no es integrante. Sin embargo, hemos aprovechado mucho de sus consejos, de sus sugerencias, y también de notar que Cristóbal llegó aquí con una base de arqueología mediterránea. Él había dirigido trabajos arqueológicos sobre periodo romano en Siria, entre otros. Era muy conocido, joven, muy conocido especialista en arte romano, y creo que esta metodología que él ha llevado la pudo implementar con éxito en sus trabajos en el Perú, donde radicó a inicios de los años 1980. Otra cosa, si ya usted tuvo la amabilidad de preguntar por las raíces que quisiera subrayar, es, como dije, tanto la colaboración con institutos peruanos, pero como también con otras misiones extranjeras, particularmente con los italianos. En 85 hemos empezado una colaboración que perdura hasta hoy en día, con la misión arqueológica italiana del CISRAP, Centro Italiano Studi e Ricerche Archeologiche Precolombiane, dirigida por aquel entonces con mi ya lastimosamente difunto amigo, profesor Giuseppe Orefici. En el transcurso de esta colaboración con los italianos, más de 70 estudiantes y académicos polacos han colaborado en el desierto de Nazca, en el sitio de Kawachi, sitio de Pueblo Viejo, en las excavaciones italianas. Entonces, quisiera subrayar también este aporte, esta experiencia sumamente valiosa, que nos dio un conocimiento más amplio de las culturas andinas, porque, como dije, nosotros, por ejemplo, yo, venimos con una formación diferente. No había arqueología andina como disciplina enseñada en las universidades de Varsovia, en general, de Polonia en aquel entonces. Ahora sí la hay en tres universidades polacas. Bien, y para pasar ya al tema básico, al Cuzco, la colaboración en Cusco tuvo diferentes facetas, visitas, pero creo que lo que dio un inicio duradero era el año 2008, cuando hemos establecido un contacto con el Parque Arqueológico de Machu Picchu, y hemos realizado un primer estudio en Machu Picchu de conservación de piedra, de diferentes estructuras de Machu Picchu en vista de los procesos de erosión y otros factores que afectan esta piedra. Esta fue una expedición exitosa a la dirección desconcentrada. Creo que les gustó nuestro trabajo, al parque de Machu Picchu también, que era entonces director del parque, el antropólogo Fernando Astete Victoria, también, y por eso siguió invitándonos. Y esta colaboración con Machu Picchu, con el Parque Santuario de Machu Picchu y la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, perdura hasta hoy en día y es muy fructuosa. Justo en este preciso momento ya estamos empezando otro trabajo de carácter de documentación tridimensional de ciertas estructuras del parque. En cuanto a la UNSAC, gracias a la presencia y a la bastante buena recomendación, podría decir, de parte de la DDC y del parque, por 2010 hemos establecido un contacto con la UNSAC.
firmado un convenio de colaboración bilateral entre la Universidad de Varsovia y la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Y el objetivo de este convenio era la creación de un pequeño centro de estudios con sede y oficinas en el campus de la Universidad de la UNSAC. Y bueno, yo tengo el honor desde aquel entonces de ser el director de esta entidad que lleva actualmente el nombre después de ciertos cambios de carácter de organización, pero puramente podemos decir técnicos, Centro de Estudios Andinos de la Universidad de Varsovia. Y esta es la entidad. Me encuentro en este momento en los locales, un apartamento que alquilamos para el personal de este centro en el Cusco mismo. Y tenemos una oficina en el edificio de admisiones de la UNSAC. En muy breve es Medio, esto. medio siglo que viene visitando nuestra ciudad. ¿Qué cambios nota, ya sea positivos o negativos, tanto en el estudio, en el trabajo arqueológico, histórico, etnográfico, como en el cambio de la vida en el Cusco? Verá usted, es un poco, su pregunta es un poco difícil de contestar, porque cuando yo vine por primera vez al Cusco, al Perú, hace casi medio siglo, tiene que usted recordarse que Polonia no era exactamente un país totalmente independiente y relacionado de tal forma con el resto del mundo europeo como lo es ahora. Había dos bloques, nosotros formábamos parte del llamado bloque socialista encabezado por la Unión Soviética y los contactos con los países de Europa Occidental eran para el caso de Polonia, eran los más frecuentes y que de todos otros países de Europa. Polonia era un país, por diferentes razones de carácter histórico, el más liberal entre los países del bloque comunista. Para darles un ejemplo, a diferencia de todos los países restantes comunistas, prácticamente de todos aparte uno, pero esto no vamos a profundizar el tema. En Polonia, 80% de la tierra arable era en manos privadas, cosa que, por ejemplo, en la Unión Soviética no existía, todo era granjas del Estado. Esto daba otro aspecto social. Sin embargo, la vida en Polonia era, podemos decir, más difícil, menos recursos, menos posibilidades también de carácter cultural. Entonces, de cierto punto de vista, podría yo decir que ver Perú en aquel entonces no me ha impactado en el sentido de considerar, como posiblemente lo podían decir, representantes de países más ricos de Europa, hoy qué pobreza, etcétera, etcétera. No, sin embargo, las diferencias eran profundas, por ejemplo, en lo de las carreteras. Prácticamente cuando venimos en toda la sierra no había ni siquiera una carretera asfalteada, solo en la costa. Esto algunos deben recordarse para notar la clase de cambio que ocurrió. Y para llegar, por ejemplo, a la sierra eran todo trocha, ¿no? No había carreteras asfalteadas para dar un ejemplo. Había un aislamiento de ciertas zonas muy pronunciado, entre otros de la región donde nosotros trabajábamos, etcétera. Y en lo más breve,
Yo creo que el avance del Perú, claro, con todos los problemas que siempre hay en casos de un avance rápido que siempre provoca también consecuencias de carácter social y económico, pero es tremendo en este momento. Y yo cuando voy al Perú, francamente hablando, dado el clima y otro, me siento como el sur de Europa, ¿no? Eh, entonces, no veo diferencias. Eh, y esto es para felicitarles, ¿no? De que realmente lograron gran cosa durante este espacio de medio siglo que yo miro el Perú y viajo al Perú. Tiene una mirada muy optimista, lo cual me hace sentir mejor porque conozco la realidad de mi tierra y de mi país, pero su mirada pues dice mucho de usted y Se de... va usted a ir, pero hay una señal, podemos decir, tangible, que para mí es simbólica, pero que demuestra el grado ya de cierta posición social, de cierto tipo de actitud de vida parecido a los ejemplos europeos que lo dije. ¿Sabes cuál es? Entonces, hace ya varios años observé una cosa que al inicio era, y ni siquiera al inicio, ya todavía en los años 90 era prácticamente imposible. Esto no se contemplaba. ¿Sabe cuál era? Publicidades de comida para mascotas en todas las partes. Esta es una señal, ¿no? Que la gente puede y tiene tiempo y dinero para ocuparse de sus mascotas y escoger entre tal comida para mascota, otra comida para mascota, y esto está publicitado en los buses, por ejemplo. Una cosa que era absolutamente imposible en los años 90. Entonces, para mí, esta era una señal que ya estamos en Pero una niveles señal comparables. mejor todavía es que en el Cusco ya se vacunan a las mascotas, ya Bueno, se entonces, esterilizan, para pero darle un seguimos ejemplo, teniendo perritos callejeros al lote, ya. ¿no? Pero le parece quizá cosa de risa, pero para una No, persona que vive no, principal parte de su vida de toda forma al extranjero, estos son estos pequeños detalles no, que le fundamentales. llaman la atención cuando vuelve después de cierto tiempo. Sí, concuerdo totalmente. Sin embargo, en lo que respecta a su carrera, a su oficio, a su y al trabajo que han realizado todos ustedes, también han habido pues avances sumamente importantes, ¿no? Comenzando con Rostorovsky, comenzar a ver las fuentes con más rigurosidad, con más interrogante, no confiando ciegamente en ellas, terminando por descartar muchas y ha dado un vuelco total la historiografía en el país y también los avances de investigaciones y excavaciones arqueológicas. Hemos mirado lo que tenemos con otros ojos y eso es, desde mi punto de vista, sumamente importante. Antes estábamos entre todo mítico, todo legendario. Todos los incas habían nacido por obra y arte de magia, ¿no? Creíamos en las leyendas, los mitos fundacionales, etcétera. Ahora ya tenemos datos como más sólidos, como que más humanos, más creíbles, ¿no? Y tenemos una mirada en sí misma más humana de lo que hemos sido después de la conquista, nosotros mismos, ¿no? Yo diría,
tengo una opinión ligeramente distinta sobre el tema. Es que, verá usted, esto se ha observado en muchas partes de las Américas después de la llegada de los europeos y la instalación del gobierno de carácter virreinal. Es que durante los primeros decenios y hasta siglos, podemos hablar de situación hasta más o menos comienzos del siglo XVIII, el conocimiento del pasado, claro, había mitos porque no se sabía mucho de lo que era antes de los incas, pero digamos de la realidad inca, de lo que era el imperio inca. Se sabía quizá mucho más que a fines del siglo XVIII y XIX. ¿De dónde vino esta caída de conocimientos, de intereses, etcétera? Bueno, en el caso peruano se debió principalmente a la eliminación de la élite indígena a raíz de, o en efecto, mejor dicho, de la insurrección de Tupac Amaru II, ¿no? Y las represalias que siguieron. Eliminaron en gran parte, no totalmente, pero en gran parte, esta élite que tenía interés en memorizar, en mantener la tradición del Estado Inca con unos conocimientos, con una visión bastante cercana, podemos decir, a cierta realidad, ¿no? Y como este grupo ha sido diezmado, no eliminado totalmente, pero diezmado totalmente, eh, ha sido sujeto a inmigraciones forzadas, etcétera, etcétera. Lo que se conservó es la tradición popular. Y la tradición popular es la de tipo que usted acaba de mencionar al Tradición inicio. oral. Entonces, hubo una pérdida de conocimientos. No es el único caso. Le doy un ejemplo. Usted sabe que la famosa escritura jeroglífica maya, su lectura era conocida de los españoles, de un grupo muy restringido de evangelizadores, hasta como mínimo finales del siglo XVII. Hasta mismos finales había españoles que podían leerla. Y después, por diferentes razones históricas, este conocimiento se desvaneció, abandonó y después, en los años 1950, se volvió a descifrar la escritura maya, cosa, como repito, que era conocida de un grupo muy restringido, de acuerdo, pero de expertos misioneros principalmente españoles hasta aquel entonces. Entonces, es para decirle que el conocimiento del pasado no sigue una línea, podemos decir, de un progreso continuo. Hay también momentos de decaída, de falta de interés. Imagínense que un gran matemático alemán de fines del siglo XIX, historiador de las Américas, pronunció una frase que ahora nos puede parecer totalmente absurda, y era un gran científico de la época, diciendo que los indígenas de ambas Américas no sabían calcular a más de cinco. Pero imaginarse una estupidez de esta categoría, pero él era académico y las bases de su conocimiento de fines del siglo XVIII eran precisamente estas, ¿no? De que hubo una caída de conocimiento de las culturas prehispanas o tradicionales, de tal forma que cierta parte del conocimiento se ha simplemente olvidado. Y lo que ahora hemos logrado es un poco volver a las raíces y desarrollar un conocimiento científico más o menos objetivo. Aquí tengo que, pasando porque no quiero tomarle demasiado tiempo al ¿No? público que ya debe estar un poco No, 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 eh, estamos totalmente interesados, así que no en tenga esto. cuidado. Eh, yo creo, pero es mi visión personal, y yo ya soy de esta edad que puedo pronunciar hasta cosas que no le gustan a todos. Quizá tengo ya este privilegio que da la edad. Es que a mi modo de ver, una
falla en los estudios históricos sobre el pasado prehispánico que se ha observado en cierto momento, ahora estamos un poco saliendo de esto, era que por un lado se ocuparon de esto los antropólogos. Yo tengo mucha estima para los antropólogos, pero no son exactamente expertos en el análisis de fuentes históricas. Hay que decirlo de manera abierta y lo puedo demostrar en casos concretos. Por un lado, entonces, por ejemplo, les interesaba más las cuestiones de tipo reglas de parentesco, divisiones sociales, pero, aquí viene el problema. Basaban sus observaciones en observación de la cultura local, campesina, relativamente poco jerarquizada. El problema es de que si uno quiere reconstruir y hablar de una sociedad altamente estratificada, como fue, por ejemplo, la del Imperio Inca, resulta un poquitín difícil de pasar de lo más simple a lo más complicado. Al revés, sí, pero ¿cómo puede usted reconstruir la organización interna del Estado Inca basándose en la organización de una aldea actual campesina? Por favor, metodológicamente hablando, yo diría, imposible. Mientras que lastimosamente, por muchos años ha funcionado una idea de que se puede hablar, reconstruir el sistema de organización de la élite indígena, de la élite inca del Cusco en base a esquema de organización de la sociedad Bororo de la Amazonía. No estoy bromeando, es verdad. Ustedes puedo demostrar en qué textos y de quién tales asociaciones se encuentran. Yo no niego el aporte de los antropólogos, pero no podemos olvidarnos que, como dijo María Rostvorowski de Diez Canseco, no fueron personajes míticos quienes construyeron un imperio que los españoles encontraron, ¿no? Estas cosas no se hacen por parte de seres míticos, ¿no? Eran gente de hueso y sangre, ¿no? De carne y sangre, ¿no? Que lo hicieron. Y hay que intentar de reconstruir sus hechos, ¿no? Según, y aquí viene el problema. Porque por el otro lado, como el contacto y la invasión europea tuvieron lugar en el periodo que denominamos la historia moderna, forzosamente de la reconstrucción del pasado prehispano, se ocuparon especialistas de esta formación. El tipo de documentos que se maneja en Europa para la historia moderna no es aplicable al tipo de evidencias que tenemos para el caso prehispánico. Aquí estaría mucho más interesante de recurrir a especialistas, por ejemplo, de periodos de la antigüedad de Europa, tipo el periodo temprano Grecia arcaica, o ciertos periodos donde para los que no hay referencias directas, sino indirectas posteriores en forma de relatos orales, mitos apuntados a veces varios siglos después de los hechos, pero que no obstante, con un buen análisis de esta categoría, puede revelar evidencias que podemos considerar históricas. Para dar un ejemplo, la guerra de Troya está descrito por Homero unos 5 o 6 siglos después de los hechos. Está descrita según una visión, podemos decir, mítica. Intervienen dioses a favor de tal o cual parte, los humanos entran en diferentes clases de relaciones, hasta matrimoniales, con las divinidades, etcétera, etcétera. Todo es lleno de cosas, podemos decir, míticas y fantásticas, pero, la guerra de Troya sí tuvo lugar.
y ciertas partes de lo que describe Homero, por ejemplo, la lista de participantes en cuanto a los centros, Los nombres. griegos que participaron en esto, se está demostrando que es verdad. Entonces, yo diría, quizá lo digo porque soy de primera formación arqueólogo mediterráneo, diría yo que sería muy interesante de usar ciertas metodologías que se han aplicado ya en el caso del Viejo Mundo para tales periodos donde hay otro tipo de documentos que los documentos escritos, sellados, etcétera, del siglo XVI o XVII. E irnos, digamos, al subsuelo. ¿Perdón? Irnos al subsuelo, no al archivo ni a la biblioteca. No, también, pero otra visión, otra interpretación. Y esto, por ejemplo, en varios momentos históricos, no solo en la antigüedad, pero por ejemplo, para dar otro ejemplo, la historia temprana de los escandinavos a través de las sagas que han sido bueno, apuntadas por escrito 4, 5 o 6 siglos después de los hechos, ¿no? Y la forma de analizarlos, ¿no? Entonces, yo diría que de mi punto de vista, este podría ser el paralelo más interesante para tratar de la historia prehispánica, mucho más que los paralelos a la historia moderna, donde tenemos datos bien fijados en el tiempo, con documentos sellados, firmados, fechados, etcétera, etcétera. Polemista de vocación, por lo que veo, me recuerda a su gran polémica con Tom Schudemann sobre el calendario inca. Tom, que en paz repose, era buen amigo mío, esto lo puedo decir. Sin embargo, si usted abordó este tema, este libro que acaba de salir hace un mes y medio, que se lo Ese es enseño, eh, posterior al primero que tenemos del calendario. este es el libro posterior, sí, es la versión inglesa, History Calendar and Skylar of the Incas at the Time of the Spanish Conquest, publicado en Springer hace un mes y medio. Es mi libro, donde que es un resumen de unos 40 años de trabajo sobre el calendario inca y el impacto que tuvo este calendario en el funcionamiento de la sociedad inca. Lo he dedicado a la memoria de mi difunto amigo, el astrónomo Robert Sadowski, con el cual hemos empezado la reconstrucción del calendario inca tal como según nuestro modelo funcionaba, que digo de inmediato es totalmente distinto de la reconstrucción de Tom Zaidema. ¿Y por qué lo escribí? Mm, este libro. Bueno, para dar un ejemplo, ¿qué impacto tiene sobre toda nuestra civilización y no solo occidental, pero ya global, el ciclo de 7 días de la semana? Piénsalo un poco. Y es Definitivo, un ¿no? sistema de organización de tiempo que aparece en un cierto lugar del viejo mundo hace tres milenios, ¿ya? Y sigue vigente y sigue organizando toda nuestra vida en diferentes aspectos. El ciclo de 7 días, un ciclo arbitrario. Hasta está en la Biblia, ¿no? Dios Sí, pero creó el digamos que en la mundo Biblia es ese inicio, pero y después el, entra con el Imperio Romano, entra, digamos, también en el funcionamiento civil a través de la Iglesia cristiana y ahora ya es secularizado, podemos decir, pero sigue siendo el ciclo de 7 días, ¿no? Que organiza toda nuestra actividad.
¿verdad? Entonces, esta es la forma de demostrar de referirse al impacto del sistema calendárico en la vida de una sociedad. Lo que me llamó la atención, y a esto doy inicio, en el inicio, en la introducción, lo menciono de mi libro, es que en otras culturas que de las Américas, este aspecto de la importancia del ciclo calendárico de ciertas creencias relacionadas había sido analizado en caso de Mesoamérica. Cuando se habla de la caída de Tenochtitlán, Bernardino de Sahagún ofrece el relato en los dos calendarios, qué fecha era en el calendario juliano y qué fecha era en el calendario azteca. Y esta interpretación calendárica azteca sigue siendo de mucha importancia para interpretar los hechos por parte de los intelectuales aztecas hasta como mínimo fines del siglo XVI. Mire el Codex Mexicanos, por ejemplo, un intento interesantísimo de intentar de hacer correlacionar el calendario clásico típico azteca con el calendario cristiano. Y mi pregunta era, ¿y los incas? ¿Cuál es, según el calendario inca, la fecha de la prisión de Atahualpa del 16 de noviembre de 1532 o de su muerte el siguiente año? Conocemos las fechas en el calendario juliano y en el calendario inca, ¿por qué no? ¿Y qué impacto pudo tener esto en la interpretación de estos hechos por parte de los indígenas, la posición en su sistema de calendárico? Y a raíz de esto, por 40 años más, primero con Robert Sadowski, después con otros astrónomos, he trabajado el hecho y el resultado final he publicado una versión preliminar, podemos decir, de esta obra en 2015 en español, en Arequipa, pero esta versión en inglés es mucho más elaborada y diría yo, considerando mi edad, que creo que final, ahora me dedicaré a otros temas. Yo Con creo que el está calendario, por el momento bastante termino. joven. Y desde su punto de vista, el calendario inca era un calendario lunar, Lunisolar, lunisolar. pero con gran importancia de- del ciclo lunar. Esto se debía a... aquí estamos en perfecta contradicción con Tom Zuidema, quien dijo que no hay señales presencia de un calendario lunar sinódico en los Andes. No, por favor, por favor. Todos los cronistas sabrán que contaban el mes desde una luna nueva hasta otra luna nueva, ¿no? Esto es textual en Betanzos, Polo de Ondegardo, en Cristóbal de Molina, el cusqueño, bueno, en todos. Entonces eso es innegable. El problema era de intentar de correlacionar consigo las diferentes versiones del calendario e intentar de encajarlos en un sistema precisamente lunisolar. Por eso, con mis colegas astrónomos del Observatorio Astronómico, primero con Robert Sadowski, pero después con el profesor Bulik y del Observatorio Astronómico de la Universidad de Varsovia, hicimos una reconstrucción y una correlación con el calendario juliano para los años 1500 a 1572 y está accesible en versión internet. Ustedes pueden comparar cualquier fecha en los dos calendarios, ¿no? En el Inca, según nuestra reconstrucción, y en el calendario español juliano. Entonces, Volviendo al ejemplo que pusiste hace un rato con lo de las mascotas y el alimento para las mascotas, todo este mm, conocimiento nos ha dado mucho más que alimento para mascotas y mirar a las mascotas. Nos estamos mirando, nos están mirando y yo quisiera preguntarte ahora, ese calendario, ¿cómo se vive ahora? ¿Qué notas tú en el mundo andino con relación a esos 30 años de trabajo y ese calendario que dentro de mi em, sensación, porque no es quizás muy objetiva,
sigue vigente. Perdón, no entendí Sigue vigente ese calendario. No, no sigue vigente. Ese era un calendario manejado por la élite. Era un calendario que servía para organizar las actividades del Festivas. imperio. Pero, tenemos que diferenciar el calendario con su sistema de fiestas, actividades tipo entrega de tributos, ceremonias de Huarachicú para la élite incaica, esto, de la importancia, por ejemplo, del ciclo lunar en las actividades de los campesinos de hoy en día. Son, obviamente que este segundo aspecto que ha sido analizado por diferentes científicos, por Gary Orton, por Dennis Arnold, entre los Aymaras. Entonces, esto sigue vigente en este sentido, claro. Respecto al ciclo lunar, sí, pero el calendario como cierto esquema, ¿no? Este calendario inca ya no existe, ya no funciona. Dejó de funcionar prácticamente con la caída de Vilcabamba en 1572. Tenemos buenos índices de que en Vilcabamba se seguía practicando ceremonias religiosas conforme a este calendario. Incluso cuando Titu Cusi Yupanqui tomó la religión católica, se convirtió a cristianismo, incluso en aquel periodo de la existencia del Estado Inca seguía practicándose en Vilcabamba ceremonias conforme a este calendario, pero después ya no había dónde. Hay ciertos elementos que perduraron porque desde ya muy temprano, tanto a nivel de culto estatal de la élite como de culto más popular, se estaba disfrazando ciertas ceremonias tradicionales precisamente bajo el disfraz de fiestas católicas, de lo que se quejaban tremendamente los misioneros de que estos indígenas para rendir culto a Suaca hacen una procesión de Corpus Christi, esto no se permite, etcétera, etcétera. Entonces hubo este sincretismo y desde este punto de vista varios elementos, pero ya podemos decir, del culto popular, no del culto elitista, no. Esto desapareció. Esto no. O Y sea, no quiero ser tenemos, bien, no tenemos vestigio de ese culto elitista. perdón, no No tenemos tenemos vestigio, no. no creo. No creo que podamos hallar vestigios de este culto estatal. Quizá algunas reminiscencias en algunas fiestas, pero como digo, la desaparición de la élite inca o a fines del siglo XVIII también conllevó consigo la pérdida de cierta clase de memoria. Y también hay un aspecto que quiero subrayar para que esté bien claro con lo del calendario. Sin ser para nada militante feminista, quiero subrayar que nos hace falta una tremendamente importante parte del calendario y del ritual. El que manejaba la parte femenina, hasta de la aristocracia. La señal de esto, cuando me preguntan, bueno, pero usted dice que todo lo andino puede también ser comparable con algunos elementos europeos o del viejo mundo, lo que no le gusta a muchas personas, tal visión de las cosas. Yo contesto sí, salvo una cosa. Eh, el soberano inca no podía ser soltero. En Europa era frecuente. Aquí uno no podía ejercer la función de dirigente inca sin tener su contraparte en forma de su principal esposa, la Coya, que encabezaba también una parte del culto bueno, en manos de mujeres.
Y por razones obvias, como la principal parte de los misioneros, bueno, todos los misioneros prácticamente eran varones, no tenían una posibilidad de entrada fácil a esta tradición femenina que era celosamente guardada. Esto lo describe Hurton hasta en el trabajo que hizo, excelente trabajo que hizo en Mishminai, cuando dice que en cierto momento, Mm. cuando él habla de la luna, con un informante se le acerca a la mujer de este, escucha lo que dice el hombre y le dice, pero qué tonterías estás hablando tú, ¿no? Es que esta parte del culto está en las Discúlpame. manos de mujeres y igualmente en el estado inca, y esto se perdió. Es irrecuperable, pero hay que ser conscientes de que hubo esta parte muy importante de la que tenemos solo pequeñas huellas. Un punto sumamente importante que comparto absolutamente. Pido mil disculpas por este acceso de tos inesperado, pero el punto que tocas es sumamente importante y está relacionado justamente con la cuestión lunar. Las mujeres estaban a cargo de unas tareas sumamente fundamentales para las celebraciones del Imperio Inca. La chicha, los tejidos, todos eran elementos de cambio económico, no Mm, solamente rituales. manejaban también las alianzas matrimoniales. Esto era muy importante para la sociedad inca y tenían un papel muy activo y muy importante en la elección del inca, porque hay que recordar una cosa, de que a diferencia de Europa, la forma de asumir el poder no era por pura herencia, no era el hijo primogénito de que ocupaba el cargo y había luchas feroces, cosas que yo describo en este libro que mañana voy a presentar en el Cusco, La Guerra de los Wauqui. Y me ganaste Bueno, es porque ya una tenía segunda edición pensado de una preguntarte obra por eso. sí, donde estoy demostrando que eran las mujeres que en las intrigas por el poder y por la sucesión ocupaban una posición muy importante. No diría que principal, pero muy importante, movilizando sus parientes a favor del hijo de tal o cual, porque hay que recordarse que el Inca podía tener y tenía muchas mujeres y muchos hijos. Contaban a quienes tenía con las aristócratas cusqueñas. Y como tenemos lo que he analizado en detalles en este libro de la Guerra de los Huauquis, prácticamente a cada muerte de un inca estallaba una feroz lucha por el poder entre fracciones de la élite inca a quien le vamos a designar como soberano. Y en esta lucha fueron las mujeres que eran embajadoras, podemos decir, de sus respectivos hijos y organizaban alianzas de diferente tipo para el apoyo a tal o cual. Entonces, era un sistema muy interesante, bueno, que vale la pena también Tener en contemplar. Pero cuenta dejemos y la recordar, política, ¿no? Pero es parte de la vida, lamentablemente, por supuesto. y parte importante de la vida. Felicitaciones por esta nueva entrega. Seguramente que muchas mujeres la leeremos con sumo interés, eso espero. Y hay muchas estudiosas y historiadoras también que están descubriendo a nuevas mujeres en el campo. Y también la arqueología está encontrando a soberanas interesantes tanto en el Sí, norte como en el sur. bueno, uno de mis alumnos, de mis ex doctorandos, el doctor Milos Giersz, ha descubierto en 2013, conjuntamente con su esposa, también mi ex doctoranda, la doctora Patricia Przątka Giersz, el famoso entierro de la reina Wari, como la llaman, y acompañada de un séquito de mujeres, ¿no? En el sitio de Castillo de
Huarmey. Es también indudablemente un gran aporte a la arqueología peruana y al conocimiento del pasado, este descubrimiento. Entonces, puedo ser solo orgulloso de que lo hicieron mis alumnos. Bueno, Bueno, soy de la edad cuando puedo ser orgulloso de mis alumnos, ¿no? yo puedo estar muy contenta de haber realizado esta entrevista porque justamente se trataba de rendir un homenaje a todo ese aporte de el conocimiento polaco que gracias a ustedes viene a darnos una ventana más a nuestro pasado y también a nuestro futuro, yo espero. Espero que mañana la presentación del libro sea realmente concurrida y su difusión más importante todavía. Por lo menos aquí ya tiene una lectora que sin duda va a tener mucho interés en difundirlo. Y si Mario, me permite añadir un detalle con gusto. de lo que hemos podido contribuir también a la visión del pasado andino, bueno, quizá a nivel un poquitín simbólico. Hemos, más exactamente, otra de mis alumnas, la doctora Dagmara Soja, que dirige un proyecto de estudios sobre las momias procedentes de las Capacocha, de las momias encontradas por Johann Reinhardt en las cumbres andinas, hemos podido reconstruir el rostro de Juanita. Y este se exhibe en el Museo de Santuarios Andinos en Arequipa, donde está nuestra segunda sede, y cada uno de ustedes puede ir y ver cómo era la famosa Juanita de su vida. No como momia congelada, pero como linda, linda joven. Linda niña prácticamente, ¿no? Sí, 15 años más o menos. Una adolescente, digamos. Una Pero adolescente. muy buen apunte porque ese fue otro hito muy importante, justamente en un nevado tan alto. Solamente pensar de cómo llegaron ahí, uno siente escalofríos, ¿no? No, los descubrimientos de las momias fueron de Johann Reinhardt y Miguel Zárate y José Antonio Chávez Chávez. Es para ser preciso, no fuimos nosotros quienes hemos Sí, descubierto lo estas dijo momias, pero claramente. el trabajo de estas momias que Reconstrucción. por 20 años, más de 20 años, estaban en los refrigeradores del Museo de Santuarios Andinos, es ya labor de nuestro proyecto del Centro de Estudios Andinos conjuntamente con la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. Muchas gracias por esta entrevista. Felicitaciones por todo el trabajo, por toda una vida dedicada al estudio de la historia, la cultura andina y espero que tengamos más obras por leer y cosas por admirar y descubrir gracias a vuestro esfuerzo. Un reconocimiento al trabajo de todos ustedes en tu persona y por supuesto felicitar tu trabajo siempre. Muchas gracias, Marius. Me has ayudado Muchas a gracias rendir a un ti, homenaje Patricia. a todos ustedes y a ti felicitarte porque realmente leer el libro del calendario Inca no ha sido nada fácil, ¿ah? Ojo, me ha dado trabajo, pero aprendí un montón y te lo agradezco. Bueno, muy buenas noches y que Muy buenas mañana noches. sea todo bueno para ti. Gracias.